Hay dos tipos de vacunación, inmunización activa y pasiva. En la inmunización activa se utilizan vacunas para estimular los mecanismos naturales de defensa del organismo o, como mejor lo conocemos, sistema inmunológico. Las vacunas son preparados que contienen uno de los factores siguientes: fragmentos no infecciosos de bacterias o virus, un toxoide o un microorganismo completo y vivo debilitado para que no cause la enfermedad. El sistema inmunitario del organismo responde a una vacuna mediante la producción de sustancias como anticuerpos y glóbulos blancos o leucocitos, que reconocen y atacan a las bacterias o virus específicos contenidos en la vacuna. En la inmunización pasiva, los anticuerpos contra un microorganismo infeccioso específico se administran directamente a la persona. Estos anticuerpos se obtienen de diversas fuentes: la sangre de animales que han sido expuestos a un determinado organismo o toxina y han desarrollado inmunidad, también sangre extraída de un gran grupo de personas que poseen anticuerpos contra una enfermedad en particular, es decir, personas que han sido inmunizadas o que se recuperan de la enfermedad. Semana de la Inmunización de las Américas, semana creada por la Organización Mundial de la Salud cada año desde el año 2012 para poder crear conciencia y además buscar iniciativas para la vacunación en el mundo, en los diferentes países del globo terráqueo. Hoy nos acompaña Manuel Figuera, él es médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de las vacunas, porque las vacunas sin duda alguna tienen diferentes vertientes, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra. En nuestro país no tenemos movimientos así arraigados antivacunas, pero sí hay personas que dudan mucho con respecto a la inmunización y más cuando llegó el COVID-19 porque se tuvo que acelerar el paso para conseguir una vacuna que ayudara a mitigar los efectos de este virus. Vamos a hablar por qué es tan importante inmunizarnos, vacunarnos desde el momento que nacemos. Vacunar es optimizar o entrenar nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, de una manera controlada, porque si uno sufre la infección, uno puede eventualmente complicarse o incluso morirse si son infecciones como era la viruela, sarampión, rubiola. Uno puede eventualmente complicarse y tener problemas importantes. Vacunarse es protegernos sufriendo como la enfermedad, pero de un modo controlado. ¿De qué manera? La mayoría de las vacunas tienen elementos del agente causante del problema, pero modificado de tal modo que no produzca la enfermedad y que nos proteja de un modo que si nosotros nos enfrentemos eventualmente en el futuro a la enfermedad, sabemos cómo controlar y cómo evitar que ella se desarrolle. Claro, es importante saber de que la inmunización no va a hacer que no nos dé esta enfermedad, sino que no tenga efectos agresivos en nuestro cuerpo, ¿no? Es así. Muchas veces las personas preguntan, ¿cómo puedo mejorar mis defensas o mi inmunidad contra distintas infecciones? Con las vacunas. La respuesta es con la vacuna. No hay ningún otro elemento que pueda mejorar la inmunidad de ese modo. Hay cosas que bajan la inmunidad, como pueden ser distintas drogas inmunosupresoras, enfermedades de nutrición y distintos problemas pudieran afectar la inmunidad. Pero si nosotros queremos mejorar nuestras defensas, son con las vacunas. Hoy en día tenemos vacunas contra infecciones virales, tenemos vacunas contra infecciones bacterianas y ellas nos protegen contra distintos problemas. Sí, vamos a hablar también porque hablamos de diferentes tipos de vacunas. ¿El virus va a entrar al organismo para poder generar los anticuerpos? Hay vacunas de virus vivos, atenuados, como puede ser la vacuna de fiebre amarilla o la del sarampión, y esas vacunas de algún modo no pueden colocarse en personas que están inmunosuprimidas, en embarazadas, en ciertas personas que puedan tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad si uno le coloca esas vacunas. Pero la gran mayoría de las otras vacunas son vacunas que tienen elementos del agente, ya sea el virus, ya sean proteínas de bacterias u otros elementos, que lo que ayuda es a desarrollar una respuesta de defensa y protegernos contra la infección. Entonces, las vacunas tienen la gran particularidad que nos protegen de una manera segura, mientras que sufrir la infección es una ruleta rusa, porque sufriendo la infección, y nos pasa con COVID-19, nos podemos complicar, podemos tener problemas cardíacos, respiratorios, pulmonares, mientras que si nos vacunamos, nos protegemos contra la infección. Por ejemplo, en Venezuela tenemos vacunas de virus inactivados, o sea, como si destruyéramos el virus y simplemente no tienen la capacidad de reproducirse dentro de nosotros, pero tienen la capacidad de producir una respuesta de defensa que si nosotros tuviéramos un contacto con el virus, al final
estamos mejor protegidos que si no estuviéramos vacunados y evitamos la posibilidad de una infección severa, una infección crítica o la muerte. Entonces las vacunas salvan vidas en esencia. Claro, veíamos también como en el pasado niños se complicaban con la rubiola, con la lechina y hasta podían morir por los efectos que tenían. Y también vemos cómo con el paso de los años a algunos le dio una forma tan leve que fue tan imperceptible o incluso otros que estando expuestos ante el virus no se contagiaron del virus. Entonces vemos la evolución entonces también del organismo, el sistema inmune y las vacunas. Y las vacunas también protegen sobre problemas al futuro. Por ejemplo, si una embarazada le da rubiola y nunca sufrió rubiola, puede generar complicaciones congénitas en el recién nacido que puede incluso llevar a la sordera u otros problemas graves. Igualmente, si uno se vacuna, por ejemplo, contra hepatitis A en la infancia, evita la posibilidad de complicarse con una hepatitis que puede producir insuficiencia hepática, una hepatitis fulminante que puede llevar incluso a que uno requiera un trasplante de hígado. Por ejemplo, en Argentina, la vacunación masiva en niños ha llevado a que se reduzca a cero los trasplantes de hígado relacionados a hepatitis A. Hay vacunas que protegen contra el cáncer. Hay enfermedades como la hepatitis B que produce cáncer de hígado o la infección por VPH que puede producir cáncer de cuello uterino o cáncer de laringe, cáncer anal. Y la vacuna entonces, en ese caso, contra hepatitis B colocada en la infancia, protege la posibilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Y es por eso que en países que tienen altos niveles de vacunación contra hepatitis B o eventualmente contra VPH, claro, se ha reducido estos tipos de cáncer que producen este tipo de infecciones. Claro, incluso recuerdo en el año 2015 aproximadamente, cuando el ministro de ese entonces de Salud decía que iba a llegar la vacuna VPH para niñas a partir de 9, 12 años, si no me equivoco, aproximadamente, que eran las dosis necesarias para inmunizarlas en contra del VPH. Sin embargo, no hemos tenido aún activo ese plan de inmunización. Esperemos que ya en 2022 próximo se pueda activar. Las circunstancias de salud requieren mucha voluntad y mucho esfuerzo y en conjunto. No hay manera que el Estado pueda hacer las cosas solo y deben involucrar a los expertos en distintos niveles y deben involucrar los aspectos que puedan eventualmente hacer que las vacunas lleguen por distintos motivos o razones. En Venezuela estamos celebrando la Semana de la Vacunación de las Américas, pero en Venezuela no tenemos vacunas y uno de los factores es que el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud se le debe más de 18 millones de dólares, lo cual es una cifra pequeña para un Estado. Es verdad que el Estado argumenta distintos elementos de bloqueo y otros aspectos, pero en Venezuela uno sabe que pudiéramos conseguir esa cantidad de dinero, 18 millones, y buscar que inmunicemos a la población, porque es peor sufrir de difteria, sarampión, como pasó en el 2016, 2018, que repuntó cuando no estábamos bloqueados y repuntó porque no se estaba haciendo las cosas bien en vacunación. Y sarampión y difteria puede repuntar nuevamente y COVID-19 pudiera repuntar ante una nueva ola si no vacunamos bien. Entonces es responsabilidad del Estado proteger a la población y una de las maneras es vacunando y el Estado tiene que hacerse responsable en ese sentido en conjunto con las agencias internacionales y las sociedades científicas. Hoy en día, gracias a UNICEF, a OPS, se está vacunando en Venezuela, pero el Estado tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde por ley. Por supuesto, además en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la salud y a la vida como derechos fundamentales. Vamos a una pausa, regreso estaremos hablando sobre los esquemas de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas esenciales? Desde el momento que nacemos sabemos que este es un acompañamiento también que lo lleva al médico pediatra de este infante, pero es bueno saber cuáles son esos esquemas necesarios y cuáles son los que hay que reforzar al momento de crecer, porque cuando crecemos también hay que vacunarnos. Manuel Figuera nos seguirá acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Recuerda las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos.